En la clase de hoy día vamos a continuar estudiando, ¿cierto?, lo que es el tema de propiedades de áreas. Estamos en particular viendo en estos momentos dos propiedades que son el centroide y el centro de gravedad. La clase pasada vimos cómo determinar ambos puntos que son característicos de un cuerpo y en qué casos ambos puntos coinciden, ¿sí? En particular nos centramos un poco más en el centroide de un área plana, cómo calcularlo mediante, ¿cierto?, un proceso de integración, ¿no es verdad? Que se lograba, ¿cierto?, se obtenía una integral a partir de una igualdad de momentos respecto a un eje. Entonces, esa técnica de integración me sirve a mí para determinar el centroide de cualquier figura, pero por lo general se ocupa para determinar el centroide de figuras simples, como lo hicimos en el ejemplo de la clase anterior que resolvimos para el centroide de un triángulo, si lo recuerdan. ¿Sí? Entonces, todos esos centroides, además de los que les di al final de la clase, que eran cierto el del triángulo, el del rectángulo, el del círculo, el semicírculo, el cuarto de círculo, no recuerdo si les di algún otro más, se determinan por medio de esa integral. ¿Sí? De esa integral y así yo conozco el centroide de una figura simple. En esta clase vamos a ver en particular cómo determinar el centroide de un área que es compuesta, ¿ya? ¿A qué me refiero con compuesta? Me refiero a un área o una placa plana, ¿cierto? Que presenta una geometría que es más compleja y que siempre se puede utilizar la integración, ¿sí? Pero en estos casos sería más complicado y probablemente la integral yo tendría que dividirla en varias integrales y definir varias funciones y al final, en términos de eficiencia, quizás no es lo más apropiado. Entonces, un área compuesta la vamos a definir como un área que es compleja, pero que yo la puedo dividir en áreas más simples. En áreas más simples. En áreas, por ejemplo, que tengan formas rectangulares, formas triangulares, circulares u otras formas comunes de las que ya de antemano conozcamos los centroides. Por ejemplo, ya sabemos dónde está el centroide de un triángulo. No es necesario volver a calcularlo. Si un problema se les presenta, no es necesario calcularlo. Ya lo conocen, por fórmula la pueden ocupar. Ya lo mismo con el rectángulo, con el círculo. Entonces, vamos a aprender a calcular el centroide de una figura compuesta por varias figuras simples de las que ya de antemano conocemos dónde está el centroide de cada una de esas partes, pero ahora queremos conocer el centroide de la placa completa. ¿Sí? Esa es la idea. Entonces, en la figura tenemos, ¿cierto?, una placa plana con un pequeño espesor, ¿cierto? Y nosotros sabemos que esa placa en algún lugar tiene que tener su centro de gravedad. Independiente si lo conocemos o no, sabemos que tiene un centro de gravedad y que ese centro de gravedad está definido por dos coordenadas que las vamos a denominar x barra e y barra. Entonces, lo que vamos a hacer es dividir esta placa en figuras más pequeñas y elementales, como triángulos y rectángulos. Como pueden ver en esta figura, la placa grande, esta, ¿cierto?, la dividimos en tres figuras, en un triángulo, en dos triángulos y en un rectángulo. ¿Sí? Hicimos una división inteligente, ¿cierto? Y dividimos acá, formamos un triángulo y luego con esta otra división formamos un triángulo y un rectángulo. Entonces el tema está en que yo, por fórmula, ya conozco dónde está el centroide de cada triángulo. Y también puedo conocer dónde está el centroide del rectángulo. ¿Sí? Yo sé que el centroide de este rectángulo, por ejemplo, que en este caso está dado por las coordenadas x barra 2 e y barra 2, yo sé que está ubicado en la mitad del rectángulo. ¿Cierto? Lo mismo con el triángulo. Yo sé que el centroide del triángulo está a un tercio de la base, ¿cierto? Y a un tercio de la otra base. Entonces yo conozco las coordenadas de x barra 1, y barra 1, x barra 2 y barra 2, yo las conozco de antemano.
¿ya? Y yo a partir de esas coordenadas, de estas figuras elementales, llamémoslas así, quiero determinar la coordenada del centroide general de la figura completa. Ese es mi objetivo. Ya, entonces lo que vamos a hacer, igual que hicimos en la clase anterior, va a ser una igualdad de momentos. Vamos a igualar los momentos de la figura completa con los momentos que me generan la partición que yo hice. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a igualar los momentos respecto al eje Y y respecto al eje X. Entonces, primero partamos con la figura del lado izquierdo. Ya, en el lado izquierdo tengo una placa. Esa placa completa está representada por el peso de toda la figura que está aplicado en el centroide general de toda la figura. Entonces, esa fuerza peso me va a generar un momento respecto al eje Y que va a ser igual a el peso por la coordenada X barra. ¿Sí? Recordemos que momento es fuerza por distancia perpendicular. En este caso, la distancia al eje Y está dado por la coordenada X. Entonces, el momento que me genera esa fuerza peso va a ser X barra por W. Donde W es el peso de la placa completa. ¿Ya? Aquí está. W es la suma de todos los pesos de todas las figuritas. Ya, eso por el lado de la izquierda. Por el lado de la figura izquierda. Ahora, por el lado de la figura derecha, tenemos la misma placa, pero esa placa la dividimos en tres figuras, dos triángulos y dos rectángulos. Cada una de esas figuras tiene su propio peso. El peso W1 corresponde al peso de este triángulo que está a la izquierda, el peso W2 será el peso de la placa rectangular y el peso W3 va a ser el peso del triángulo que está acá arriba. Cada uno de esos pesos está aplicado en el centroide de cada una de sus figuras correspondientes. ¿Sí? Entonces, ahora si escribimos el momento de esta figura particionada, vamos a tener que el momento completo de la figura es igual a la suma de los momentos de cada peso. Entonces, si yo estoy calculando el momento respecto al eje Y, voy a tener W1, el momento que hace el peso del triángulo, por la coordenada X de ese centroide. O sea, tenemos W1 por X barra 1, que es este momento que está acá. Entonces ahí tendríamos incluido el momento del peso del primer triángulo. Luego nos vamos con el rectángulo. El rectángulo tiene un peso W2 y el momento que hace ese peso va a ser el producto entre el peso en sí con la coordenada X barra del momento, o sea, del peso, que sería esta multiplicación que está acá. Luego, de manera análoga, el momento del peso del segundo triángulo va a ser W3 por X barra 3 y eventualmente si la figura estuviera dividida en más partes aún, tendríamos hasta X barra N WN. Ya, entonces, si condensamos esta expresión que nos dio acá, ¿cierto? X barra W igual a, nos va a quedar X barra W por igual a la sumatoria de los X barras de cada parte por los pesos de cada parte. Nos queda esta formulita que podemos observar acá en este lado. ¿Ya? Entonces, podemos hacer exactamente lo mismo, pero para determinar la coordenada y barra. Vamos a tener el mismo desarrollo. De manera análoga vamos a tener el momento del peso general por la coordenada y barra. Va a ser igual a la sumatoria de los pesos de cada partición por la coordenada y barra.
porque las coordenadas y barra definen la distancia que hay entre el centroide y el eje X. Por lo tanto, me sirve para calcular el momento. Entonces obtengo después esta ecuación que está acá abajo. Entonces, estas dos ecuaciones me sirven para determinar las coordenadas del centroide de la figura completa a partir de las coordenadas del centroide de las figuras que generé a partir de la partición. ¿Sí? Básicamente esa es la utilidad que tiene. Ya que esas coordenadas de las figuras de la partición yo las puedo conocer porque son figuras simples. Yo sé que el centroide del rectángulo está al medio, sé dónde está el centroide de un triángulo, sé dónde está el centroide de un círculo. ¿Sí? Entonces, esa es más o menos la idea de esta formulación. Ahora, ¿qué pasa si la placa es homogénea y el espesor es uniforme? Como vimos en la clase anterior, eso significa, ¿cierto?, que la placa está formada de un solo material, que ese material tiene una densidad que es constante y que el espesor además es constante. Entonces, si esa condición se da, el centroide va a coincidir con el centro de gravedad. ¿Ya? Entonces, si la expresión anterior, ¿cierto?, que estaba dada en función de los pesos, el peso lo expresamos, igual como hicimos en la clase anterior, como peso específico por espesor por área, y luego hacemos una simplificación, nos va a quedar esta expresión que es análoga a la anterior. Si se fijan, es muy similar, solamente que acá en vez de pesos tenemos áreas. ¿Cierto? Si recuerdan, la clase anterior y lo que vamos a hacer ahora es simplemente decir que el peso, ¿cierto?, es igual al peso específico por el espesor y por el área. Acá lo mismo, este peso W1 va a ser igual al peso específico por el espesor por el área de esa figura. Acá igual, peso específico por espesor por el área de esa figura. Entonces, si yo simplifico los pesos específicos porque son constantes, toda la placa tiene la misma densidad, por ende el mismo peso específico y también tiene el mismo espesor, me queda esta misma expresión, pero en términos de área y no de peso. Sí, esta expresión de acá me sirve para calcular el centro de gravedad. Y esta expresión de acá me sirve para calcular el centroide. Y si se cumplen las condiciones que estamos hablando, es decir, peso específico constante, espesor constante, ambos coinciden. Entonces, si se fijan y analizan un poco acá, lo que estamos haciendo es igualando momentos, pero ya no son momentos de fuerza. Estamos igualando primeros momentos de área, que la clase pasada lo llamamos Q sub I y Q sub X. Q sub I y Q sub X. Q sub I, Q sub X, y a partir de estas fórmulas podemos encontrar básicamente las coordenadas del centroide, a partir de los centroides de las figuras que nosotros hicimos la división. Que en este caso, ¿cierto?, son dos triángulos y un rectángulo. La ecuación anterior la podemos despejar, ¿cierto? Podemos despejar el X barra y el Y barra, que son las coordenadas del centroide, y nos va a quedar esta formulita de acá. Que con esta fórmula es con la que vamos a trabajar. Entonces, esta fórmula es la que vamos a ocupar para hacer nuestros cálculos, pero hay que tener cuidado con la asignación de signos. Los signos que le asignamos tanto a las áreas como a las coordenadas de esos centroides. Ambas pueden ser positivos o pueden ser negativos, ¿sí? Por ejemplo, un área, si el centroide de un área está localizado a la izquierda del eje Y, entonces va a tener una coordenada negativa ese centroide, en términos de X.
va a tener una coordenada negativa. Si está a la derecha, va a tener una coordenada positiva. Lo mismo pasa con la coordenada Y. Si está abajo del eje X, tiene coordenada negativa. Si está arriba, tiene coordenada positiva. Entonces, la sumatoria hay que tener en cuenta ese signo de esa coordenada. Hay que tenerlo en cuenta. Lo mismo si es que el área es un agujero. Por ejemplo, en la figura que tenemos acá, tenemos una figura compleja, ¿cierto? Determinar el centroide de esta figura completa por integración puede ser bastante complicado. Entonces lo que hicimos acá es dividir la figura en tres. La primera es el semicírculo, que está a la izquierda. Este semicírculo de acá, que lo denominé área 1, semicírculo. Entonces, cuando yo aplique la fórmula, fíjense que el centroide de ese semicírculo, al estar a la izquierda del eje Y, va a tener un signo negativo. Va a tener un signo negativo, porque tiene coordenada negativa. El área es positiva, sin embargo, porque es un área que existe, que está ahí, no es un agujero. Entonces, al hacer la multiplicación, el múltiplo de estas dos variables me da negativo. Y eso implica que ese símbolo, ese término va a ir negativo en la sumatoria. Va a ir negativo en la sumatoria. La segunda figura, en la que yo hice la división de esta área, es el rectángulo, pero el rectángulo completo. Como si no tuviera el agujero. ¿Sí? Ahí está claro que tiene un hoyo, ¿cierto? Circular. Pero yo aquí consideré el rectángulo completo como si no tuviera ese agujero. Yo sé que su centroide va a estar justo al medio. Ese centroide tiene coordenada X positiva porque está a la derecha. Además tiene área positiva porque es un área concreta que existe, por lo tanto en la sumatoria esa va a ir positiva. Y luego me fijo en el agujero. ¿Sí? El agujero, que es un área que no existe, ¿cierto? Es un hoyo que tiene la placa en ese espacio. Entonces, ese agujero tiene su centroide al medio, ¿cierto? Porque es un círculo. Su coordenada del centroide es positiva, porque está a la derecha del eje Y, pero al ser un agujero y no existir en el fondo ahí no hay material, el área la vamos a considerar negativa y por ende en la sumatoria va a ir negativa también. ¿Ya? Esa es más o menos la consideración que hay que tener con los signos. Con los signos hay que tener cuidado tanto si el signo está en la parte positiva de un eje o en la parte negativa y también hay que tener cuidado si esa área es en concreto un área o es un agujero. Básicamente eso. Con eso hay que tener cuidado. ¿Dudas o consultas hasta acá, chicos? ¿Se ha entendido el desarrollo que hemos hecho? ¿Alguien se quedó perdido por ahí? Cualquier consulta es bienvenida. Bueno, si está todo claro, vamos a ver un ejemplo. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo. Acá está el ejemplo. Vamos a determinar la ubicación del centroide de el área plana de la figura.
Ya, tenemos entonces esta figura que está en pantalla y queremos determinar el centroide. El centroide. Entonces, lo que vamos a hacer primero es dividirla en figuras más sencillas. En figuras más sencillas. Vamos a dividirlas. Por un lado, vamos a tener el triángulo que está acá abajo. ¿Cierto? Acá hay un triángulo A1. A ver. Ya, por un lado tenemos un triángulo que está abajo, ¿cierto? El triángulo que tiene esta forma. A ese triángulo lo vamos a llamar como área 1. ¿Sí? Luego vamos a dividir acá en este rectángulo. ¿Sí? Desde este punto 0, 0 hasta aquí los 80 milímetros que hay hacia arriba. Vamos a tener acá entonces un rectángulo. A ese rectángulo lo vamos a llamar área 2. Luego tenemos el semicírculo, que está arriba. ¿Sí? Acá arriba hay un semicírculo. A ese semicírculo lo vamos a llamar área 3. Y por último tenemos el círculo, que es un agujero, y ese semicírculo, o sea, círculo, va a ser el área 4. Ya, esa es la división que vamos a hacer de toda la figura. ¿Ya? Ahora, lo que corresponde sería encontrar los centroides de cada una de esas figuras que hicimos la división. Cada una de esas figuras. ¿Ya? Entonces, partamos con el triángulo. El triángulo yo sé que tiene un centroide, digamos que está ubicado acá. Lo vamos a llamar C1, ¿ya? Y necesitamos encontrar las coordenadas de ese centroide. Entonces nosotros sabemos que ese centroide, ¿cierto?, va a estar ubicado a 1/3 desde la base. Entonces, si este lado del triángulo vale 120 milímetros, 1/3 de 120 son 40 milímetros. Entonces, esta coordenada de acá vale 40 milímetros. 40 milímetros, ¿sí? El centroide del triángulo lo encontramos y se lo di la clase pasada. Luego, necesitamos la otra coordenada del triángulo, que sería esta distancia que está acá. Esa distancia que está acá. Y esa distancia también vale 1/3, pero de este otro lado. O sea, 1/3 de 60, que son 20 milímetros en este caso. 20 milímetros, ¿cierto? Recuerden si acá siempre hago hincapié de que es 1/3 desde la base. Si ustedes están midiendo desde el vértice, son 2/3 del lado correspondiente. Ya, luego vamos a tener el rectángulo. El del rectángulo es súper fácil, sabemos que está al medio. En este caso creo que sería justamente acá. Justamente acá. Entonces, yo sé que esta distancia va a valer la mitad del lado del rectángulo, que son 80 milímetros, van a ser 40 milímetros. Luego sé que esta distancia, que va a definir la otra coordenada del centroide, va a ser la mitad de este lado, 120, va a ser 60 milímetros. Y ahí tendríamos ubicado el centroide del rectángulo. ¿Sí? Recordemos que estamos imaginándonos que el rectángulo está completo, ¿sí? Que está completo, que no tiene ningún hueco, ¿sí?
A este lo vamos a llamar C2, porque es el centroide de nuestra segunda área. Ahora tenemos que encontrar el centroide del semicírculo, igual considerando que el semicírculo está completo. Entonces, el centroide del semicírculo, que yo sé que está ubicado más o menos por acá, lo vamos a llamar C3. Entonces, por un lado, ¿cierto? Súper fácil, yo sé que está ubicado al medio respecto a la coordenada X, o sea, esto vale 60 milímetros. 60 milímetros. Pero donde podría estar la dificultad es encontrar esta distancia de acá. Y esa distancia, si ustedes ven la clase anterior, vale 4 veces el radio dividido en 3pi. 4 veces el radio dividido en 3pi. Ya eso por fórmula se determina con la fórmula de integración que vimos en la clase pasada. Ya, pero está tabulado, así que lo damos como por conocido. Entonces en este caso sería 4 por 60 milímetros dividido en 3pi. Y eso me da 25,46. 25,46 milímetros. ¿Ya? El centroide del semicírculo siempre está un poquito más abajo de la mitad. O sea, acá el radio vale 60, la mitad sería 30, está un poco más abajo, está en 25,46. Esa sería la coordenada del centroide del semicírculo. Y el del círculo, bueno, está justo al medio. Estaría ubicado también en 60 milímetros. En 60 milímetros. Y tendría, bueno, una altura que habría que calcularla. Entonces vamos a hacer una tablita acá. Vamos a hacer una tablita. Y aquí vamos a escribir los X barra y los Y barras. Y el área. El Y barra y el área. Chicos, si alguien en algún momento tiene alguna consulta, la puede hacer nomás, siéntanse con confianza. Vamos por el triángulo de abajo. La coordenada X del centroide son 40 milímetros. 40 milímetros. Ya no voy a anotar la unidad porque vamos a dar por supuesto que todo esto está en milímetros. 40 milímetros. Entonces, positivo porque está hacia la derecha. Luego, la coordenada Y barra, acá está el origen por si acaso, ese es el origen, está, si lo dan, es 40 milímetros es el radio del orificio. 40 milímetros. Aquí está. Ya, entonces con el triángulo tenemos que el centroide está a 40 milímetros hacia la derecha y 20 milímetros hacia abajo. Entonces esto va negativo. 20 milímetros. Menos 20 milímetros. Y el área del triángulo es base por altura dividido en 2. Entonces el área la voy a calcular aquí abajito. El área del triángulo sería simplemente 60 milímetros por 120 milímetros dividido en 2. Son 3600. Son 3600.
Voy a borrar esto mejor. Chuta. Entonces acá vamos a tener las áreas en milímetros cuadrados. Milímetros cuadrados. Acá vamos a tener los ibarras en milímetros. Y aquí vamos a tener los X barras en milímetros también. Ya, el área del rectángulo está a 60 milímetros hacia la derecha, ¿cierto? Estos 60 de acá, y 40 milímetros hacia arriba. Y tendría un área, ¿cierto?, de 80 milímetros por 120 milímetros. Sí, el área del rectángulo, ¿cierto? No, mayor misterio, 40 por 120. 9600. 9600 milímetros. Milímetros cuadrados. Ahora vamos con el semicírculo. El semicírculo tiene una coordenada X, su centroide, de 60 milímetros. 60 milímetros hacia la derecha. Por lo tanto, positivo. Acá está. Y la coordenada Y serían estos 25,46. Serían estos 25,46, pero más los 80 de acá abajo. O sea, serían 105,46. Sí, correcto, el área del rectángulo es 80 por 120, acá está calculado. Aquí está. 80 por 120. Ya, entonces, como decía, la coordenada y barra, y barra del centroide del semicírculo sería toda esta distancia, que son 80 más los 25 que calculamos acá por fórmula. Y el área del semicírculo serían pi por el radio al cuadrado, que el radio es de 60, pi por el radio al cuadrado, dividido en 2, ya que es la mitad de un círculo. Entonces son 60 al cuadrado, dividido en 2 y por pi. Eso me da 5.654,87. Ya, y luego tenemos el círculo. El círculo está a 60, ¿cierto? 60 hacia la derecha. Está a 80 hacia arriba. 80 hacia arriba y el área sería pi por el radio, que es 40 milímetros al cuadrado. Y eso me da 5.026 negativo, ya que es un agujero. Me da 5.026,55. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es calcular el área total de esta placa, que es la sumatoria de todo esto, sumatoria de lo A sub I, y eso me da, bueno, los 3.600 más 9.600
más 5.654,87 menos 50.026,55. Eso me da un resultado de 13.828,32. Ya lo voy a dejar anotado acá, el área total, que es igual a la sumatoria de las áreas pequeñas, tiene este valor. Ya, ¿vamos bien hasta acá? Vamos a calcular entonces ahora los primeros momentos. Vamos a calcular primero el primer Profe, momento. Dime, te escucho. no entendí bien por qué en el semicírculo en I es 105,46. Ya, en I tiene esa fórmula, o sea, tiene ese valor porque si yo tengo el semicírculo, disculpen el dibujo, el centroide, yo sé por fórmula, se los di en la tablita de la clase pasada, que esta distancia vale 4 veces el radio dividido en 3pi. Ya, eso es por fórmula la ubicación del centroide de un semicírculo. Siempre va a estar ahí. Va a estar en la mitad respecto al eje X. Acá hay un radio, acá hay otro radio. Pero su altura va a ser 4r dividido en 3pi. Y eso, si yo lo calculo 4 por el radio, que son 60 milímetros, dividido en 3pi, me da 25,46. Pero ese semicírculo, respecto al origen del sistema, está ubicado a una distancia de 80 milímetros. Entonces, respecto al sistema de coordenadas con el que yo estoy trabajando, que tiene este origen, el centroide está ubicado a 80 más los 25,46. Y esa suma me da 105,46. No sé si eso te clarifica tu... Sí, muchas gracias. Ya, entonces vamos a calcular los momentos, los primeros momentos. El primer momento respecto al eje X. Primer momento respecto al eje X, que es igual a la sumatoria de los I barra por las áreas. Por las áreas. Entonces, vamos a tener el rectángulo menos 20. Menos 20, no sé si anotó en la unidad, yo creo que no. Si no va a ser demasiado milímetros. Menos 20 por su área, por 3.600. Por 3.600. Luego tenemos más 40 por 9.600. Luego tenemos más 105,46 por 5.654,87. Y luego tenemos más 80 por, y acá hay que tener ojo con el signo negativo, por menos 5.026,55. Meto estos datos a la calculadora.
y me da este valor. Y la unidad del primer momento es milímetros al cubo. ¿Sí? Porque estamos multiplicando una distancia que está en milímetros con un área que está en milímetros al cuadrado. Se me da milímetros al cubo. ¿Ya? Ese sería entonces el momento respecto al eje X, perdón. Respecto al eje X, que se calcula con las coordenadas del eje X. Ahora hacemos lo mismo, pero con el momento respecto al eje Y, que se calcula con las coordenadas del eje X. Entonces tenemos 40 por 3600, 40 por 3600 más 60 por 9600, más 60 por 105,46 y más 60 por menos 5026,55. Hacemos los cálculos. Me da el siguiente resultado. ¿Les da eso, chicos? ¿Alguien lo comprobó? Yo no sé por qué tengo la sensación de que está errónea.
Ah, claro. Este está malo. Sí. Aquí me equivoqué, no sé por vi mal la tabla y anoté el Ibarra y era por 56.000. Disculpen, chiquillos, esto es 56.054,87. 87. Entonces este valor de acá está malo. Ahora sí. 40 por 3.600. Error de tipeo, chicos, lo siento. Ahí sí, da 7, 5, 7702,2. Lo voy a comprobar una vez más. Ahí sí. ¿A dónde es 40? No, aquí estamos multiplicando los X barras por el... Estamos multiplicando los X barras por las áreas. ¿Sí? Los X barras por las áreas. Ya, entonces son 40 por 3.600, 60 por 9.600, más 60 por 5.654. Acá me equivoqué porque no sé por qué diablos vi este número. Y era este de acá. ¿Sí? Ese fue el error que cometí. Lo siento mucho. Y en el siguiente era 60 por menos 50.026,65 y me da este resultado. Que ahí sí yo estoy prácticamente seguro de que está bien. Entonces, ahora sí, vamos a calcular las coordenadas del centroide de la figura completa. No sé por qué se me desconectó el lápiz. A ver, denme un segundito. Parece que se descargó. Y ahí sí. ¿Tiene alguna pregunta, Jorge? Sí, son primeros momentos de área, ¿sí? Es una magnitud física que es característica de un área, ¿sí? Se mide en milímetros al cubo. No es momento de fuerza. No son los mismos momentos que calculamos cuando fuerza por distancia nos da newton metro. Eso es un momento de fuerza. Este es un primer momento de área, ¿sí? Y es área por distancia. Entonces, como la distancia está en unidades de medida de distancia, metros, por ejemplo, y el área está medida en metros cuadrados, te queda unidad de distancia al cubo, ¿sí?
Pero estos son primeros momentos de área. Ya la próxima clase vamos a ver el segundo momento de un área. ¿Ya? Pero es algo completamente distinto a los momentos de una fuerza. ¿Ya? Entonces, ahora sí podemos calcular las coordenadas de los centroides. Vamos a calcular la coordenada x barra, que va a ser igual al momento de inercia, o sea, momento de inercia, primer momento, respecto al eje X, dividido en el área. Entonces va a ser igual a 50, a ese número que está ahí, 38,59 milímetros al cubo, dividido en el área, que era eso que calculamos ahí arriba. Y el resultado de esta división debería darles 36,6 milímetros. 36,6 milímetros. En realidad el momento de un área no tiene como una especificación física exacta, pero si tú lo analizas es claro, es parecido a la tendencia de rotación que generaría esa placa si tuviera un peso, pero solamente respecto a su área, como quitándole las propiedades de la densidad y del espesor que pudiese tener. Pero en verdad físicamente no significa mucho más que eso. Luego calculamos la coordenada y barra. La coordenada y barra, que va a ser igual al momento de área respecto al eje Y, dividido en el área. Y si hago la división, esto me da 54,8 milímetros. Entonces, si nos vamos a la figura, voy a borrar todo esto que escribí acá. Si nos vamos a la figura y tratamos de ubicar ese centroide, vamos a tener que estar ubicado a 36,36 milímetros en el eje X. 36,36 milímetros.
Chicos, creo que acá están al revés las coordenadas. Eh, sí, esta coordenada de acá es el I barra. Disculpen muchachos, me traspapelé acá. El I barra, el I barra es igual a al cociente entre el momento de inercia, el primer momento respecto al eje X, que se calcula con la psi, ¿cierto? Por eso me di cuenta, pues esto es sumatoria de las I sub I por el área. Entonces, esta sería la coordenada del eje, la coordenada del centroide respecto al eje Y. Y esta sería respecto al eje X. Esta sería respecto al eje X, que se calcula a partir del primer momento respecto al eje Y, el cual está expresado en función de las X. ¿Sí? Ahí sí tiene sentido. Disculpen muchachos, me traspapelé, pero ahí sí estaría bien. Entonces, fíjense que en X estaría ubicado a 54,88. O sea, si por acá está la mitad, estaría un poquito más acá. Estaría un poquito más acá y está 36,6 milímetros hacia arriba. Entonces, el centroide de esta figura está ubicado más o menos por acá. Aquí estaría el centroide. Está ubicado 36,6 milímetros en el eje y 54,8 milímetros en el eje X. 0,8 milímetros en el eje X. Ahí sí está. X barra y el Y barra. Lo cual, si lo piensan, tiene todo el sentido del mundo porque la mayoría de los centroides respecto al eje X estaban en 60, menos el del triángulo, que estaba en 40. Entonces, sí o sí, tiene que estar entre 40 y 60. Y nos dio 54,8. Obviamente, todas estas áreas ponderan más que el triángulo. Y bueno, en la coordenada ahí quizás no es tan obvia porque tenemos un área que está abajo del eje X, tenemos áreas que están arriba y además tenemos un orificio. Entonces, eso quizás no es tan obvio, pero ahí sí habríamos encontrado el centroide. Eso chicos, no sé si alguien tiene alguna consulta, alguna duda. Lamento si los confundí con el error que cometí al final. Pero recuerden siempre que la coordenada Y del centroide se calcula a partir de la sumatoria de las coordenadas Y de las áreas pequeñas. ¿Sí? El Y está calculado con las coordenadas Y y el X con las coordenadas X. Lo que pasa es que los momentos de área se definen como con la letra contraria y eso a veces causa confusión. El primer momento respecto al eje X se define con las coordenadas Y. ¿Por qué? Porque las coordenadas Y son la distancia que hay entre los puntos al eje X. Pero eso, primer momento de área es una magnitud física que no tiene mayor significado.
pero que aparecen algunas formulaciones matemáticas de algunos cálculos de resistencia y también de mecánica de fluidos, si no me equivoco. Pero físicamente no tiene mayor significado. Así que no sé si hay alguna duda, alguna consulta. Hasta acá era la clase de hoy día, hasta este ejemplo. Recuerden que el día viernes hay taller con asistencia, sin nota, con asistencia, y va a ser de esto, ya que la única materia que hemos visto va a ser de esto, si aprovechan de, de ejercitar un poco. Y la próxima semana, yo creo que el lunes, vamos a reforzar esto viendo algún otro ejemplo. Y el día miércoles ya seguimos con más materia, que en particular, si ya vimos el primer momento de área, la próxima clase deberíamos ver el segundo momento de área, que se le denomina momento de inercia, por si lo han escuchado en alguna otra asignatura. Así que eso, muchachos. No sé si alguien tiene alguna duda, consulta. Sí, dime. Si tiene algún... sí, por supuesto. Con el ejercicio del triángulo. Ya, permíteme un momento, lo voy a buscar. Ah, pero si lo tengo acá mismo. Aquí está. Dime cuál es tu consulta. Ya, en la segunda integral, yo cambié no, no es necesario cambiar de diferencial. Si te da lo mismo, está bien. Sí, de hecho, también puedes definir, por ejemplo, diferenciales rectangulares y hacer que esa diferencial se mueva en X, en Y. Sí, eso queda a gusto de cada uno, ¿sí? Puedes definir las diferenciales como líneas orientadas hacia el eje X o hacia el eje Y o como elementos de área, ¿ya? Ahora, yo el motivo por el que hice este cambio de diferenciales por un tema de simplicidad nomás, que a mí se me hace más fácil, o pienso que es más fácil plantear una, una, una diferencial que recorre en X cuando estoy resolviendo una integral en X y y una diferencial que recorre en Y cuando estoy resolviendo una integral en Y. Básicamente por eso. Pero no es necesario. No es necesario cambiar de diferencial. De hecho, la diferencial la puedes definir como tú quieras. Y que si mantienes esta diferencial se complica por la forma en la que esta diferencial se mueve. Porque en la otra integral tú estás integrando en Y, estás integrando en esta dirección. Entonces, esta diferencial se mueve así. Por eso no es conveniente. Por eso yo hago el cambio, ¿me entiendes? Entonces, con esta integral igual se puede, pero tienes que tener ojo con cómo definen los límites, la transformación de funciones que hace, etc.
Pero por lo general yo recomiendo ocupar integrales que vayan orientadas en el sentido de la integración. O sea, si estoy integrando en X, ocupo una diferencial que se mueva en X. Y si estoy integrando en Y, ocupo una diferencial que se mueva en Y. Es lo mismo cuando uno hace bueno, quizás aquí me voy un poco a la profunda, pero cuando estoy integrando en coordenadas polares, cuando uno está integrando una integral que se mueve en el ángulo, ocupa un anillo diferencial que se mueve de adentro hacia afuera. Y cuando estoy integrando una integral radial, ¿cierto? Ocupo una línea radial y esa línea integra como girando alrededor del área, si recuerdan de sus ramos de cálculo. Entonces, siempre es mejor ocupar una diferencial que está orientada hacia el movimiento, hacia el barrido que yo necesito hacer del área. Así que eso, chicos. ¿Alguna otra duda, consulta, inquietud? Bueno, si no hay más consultas, les doy las gracias por conectarse, por su participación y nos vemos el día lunes en la mañana. El día viernes hay taller, así que les vaya bien en lo que queda de semana y nos vemos. Hasta luego.